En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tomado como recurso para ayuda de nuestra memoria la letra F, que es la letra de los fundamentos. Y entonces empezábamos por la fe. Después de la fe, la filiación. El fuego del Espíritu es la tercera F. Luego teníamos la fidelidad, es la número 4. Luego la fraternidad, número 5. Y ahora llegamos a nuestra F número 6. Son 7. Vamos a hablar de la fecundidad. La inspiración principal para nosotros al hablar de la fecundidad son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. Allí leemos que Cristo dice: yo os he destinado para que vayáis y deis fruto. Y añade, un fruto que permanezca. Estas palabras impactaron grandemente a aquellos primeros cristianos, tanto que surgió un nombre nuevo, que no existía en la cultura antigua. Ese nombre es Policarpo. En el proceso de independencia de Colombia, hay una heroína que se llama Policarpa, por supuesto el femenino. Policarpa Salabarrieta, creo que es el apellido de ella. ¿Qué tal este colombiano? Policarpa Salabarrieta fue una mujer valiente, joven, bonita, que dio su vida por el proceso de independencia en mi país, un proceso largo como en muchos lugares. Pero a lo que yo voy es al nombre Policarpo. Más importante quizás recordar a San Policarpo, un obispo y mártir del siglo II. Obispo que conoció personalmente al evangelista San Juan en Éfeso. Y obispo que tuvo grandes discípulos, entre los cuales se cuenta San Ireneo. O sea que hay una línea de sucesión entre Juan, apóstol y evangelista, Policarpo, obispo y mártir, y luego San Ireneo, obispo y doctor de la iglesia, obispo de León. ¿Y de dónde viene el nombre Policarpo y qué tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí? Que Policarpo es un nombre formado a partir de dos palabras griegas, polikarpos, que quiere decir mucho fruto. O sea que llamarse uno Policarpo es llamarse uno mucho fruto, el que da mucho fruto para Dios. Muchos de los antiguos nombres cristianos tienen esa clase de raíces. Así, por ejemplo, cuando se habla de Crisóstomo, ya sabemos que ese es un apodo, un sobrenombre que se le puso a un cierto obispo Juan. Juan Crisóstomo quiere decir boca de oro. Crisólogo, palabra de oro. Y así muchos otros. Teodoro es una palabra que también pues hace referencia a Dios, el que da culto a Dios. Entonces, volvemos al tema de la fecundidad. La fecundidad es la característica del sentido nuevo que Cristo le da a la existencia. Una vida sin Cristo es una vida que se agita pero no avanza. Hay una comparación médica que me impactó mucho desde que la conocí. El corazón humano sabemos que cumple una función absolutamente esencial para la vida. El corazón, a través de sus movimientos de sístole y de diástole, hace circular la sangre pues por todo el cuerpo. Pero hay ocasiones en que el corazón entra en una crisis
no es que se detenga, es que queda como temblando. A eso se le llama fibrilación. Y el corazón que está fibrilando se agita, consume energía, pero en ese temblor ni envía la sangre ni la recibe. Es decir, que equivale en términos prácticos a lo mismo que produce un infarto. Sabemos que el infarto supone una crisis de una parte del músculo cardíaco. Si es una crisis total, pues es un infarto fulminante. El infarto detiene, en principio detiene la función del corazón. La fibrilación, aunque no haya muerte de tejido cardíaco, produce el mismo efecto. La fibrilación es como un temblor del músculo cardíaco, un temblor del corazón, pero que no produce nada, ni envía ni recibe la sangre. Podemos decir que sin Cristo el corazón humano fibrila. Sin Cristo el corazón humano tiembla. Tiembla, pero no produce nada. Tiembla, pero no produce vida. Se agita, se cansa, pero no produce cambio. Es lo mismo que nos dice Cristo en ese mismo capítulo de San Juan. Sin mí nada podéis hacer. Y claro, a uno le parece exagerada esa frase hasta que cae en cuenta que sin Cristo lo que hacemos es agitarnos, pero no avanzamos. Se nota bien que esto es así por el hecho de que el pecado se repite continuamente. El pecado no es creativo, el pecado es repetitivo. Y si uno mira la historia, prácticamente de cualquier país, de cualquier lugar, de cualquier cultura, de cualquier época, los pecados son los mismos. Líderes que se pelean entre ellos, que son rapaces, que son egoístas, que no quieren dejar llegar a otro. Esa ha sido la historia de la humanidad. El pecado no hace sino repetirse. Si miramos la situación, por ejemplo, en términos de engaño, de mentira, de calumnia, si miramos en términos de lujuria, los pecados se repiten. Un hecho bien conocido es que cuando se hicieron las excavaciones de las ciudades italianas de Pompeya y de Herculano, ciudades que fueron sepultadas por la erupción del volcán Vesubio, pues se encontró que en las paredes de esas casas, en muchas de las paredes de esas casas, había dibujos, y muchos de esos dibujos tenían escenas de pornografía muy semejantes a las que podrían encontrarse en una revista pornográfica, en una página pornográfica, en una película pornográfica. Es decir, que la humanidad ha venido repitiendo los mismos pecados prácticamente todo el tiempo. El pecado se repite a sí mismo. El pecado no produce avance. Por eso también decía San Juan Pablo II, solo los santos hacen avanzar la historia humana. Solo los santos nos llevan a un nuevo nivel de humanidad. Bueno, todo esto nos motiva a preguntarnos por la fecundidad. La pregunta por la fecundidad es la pregunta por el sentido de la vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué estamos sobre esta tierra? ¿Cuál es el propósito de tantos esfuerzos? Esta última pregunta que acabo de formular aparece prácticamente con esas palabras en la Constitución dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el sentido de tantos esfuerzos? Es muy interesante, esa Constitución en muchos pasajes realmente es bien interesante por la calidad de las preguntas que hace salir a luz. Entonces la pregunta por la fecundidad es la pregunta por el propósito. ¿Qué estoy logrando yo con la vida? Muchas veces la vida parece como una rueda que se va repitiendo. De eso hablaron los antiguos hindúes. Allá la mitología plantea una rueda de repetición que es conocida como la rueda del samsara. El samsara es la repetición. Los griegos hablaron del eterno retorno, todo vuelve a ser lo mismo. Incluso esa sensación de fastidio, esa sensación de cansancio al ver que todo parece repetirse,
La encontramos en la Sagrada Escritura, en la mirada escéptica del Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. Y si te dicen que algo es nuevo, ya eso sucedió también antes. Es decir, esa sensación de repetición nos obliga a preguntarnos si de verdad la vida tiene algún propósito. ¿Se saca algo con vivir? Una expresión de esa rueda que se repite, esa vida que se repite, en lenguaje de nuestro tiempo, es lo que llamamos la rueda del producir, consumir y entretenerse. El mundo egoísta, el mundo capitalista actual quiere encerrarnos a todos. Creo que no lo logra mucho con las monjas contemplativas, gracias a Dios. Pero la inmensa mayoría de nuestras familias, de nuestros jóvenes, de nuestros matrimonios, la inmensa mayoría de la gente está metida en una rueda de repetición que es producir, consumir y entretenerse. Producir, consumir y entretenerse, producir, consumir y entretenerse. Y esa rueda se repite continuamente, pero en cada vuelta la rueda nos va dejando más vacíos. Es decir, nos va dejando con una sensación de esterilidad. En todas partes donde hay monasterios de vida contemplativa, uno se encuentra testimonios absolutamente hermosos sobre cómo el Señor llamó a cada persona. Pero algo que me he encontrado en varios monasterios que he podido conocer, gracias a Dios, monasterios en Italia, en Portugal, en España, monasterios de clausura digo, y en Irlanda. Y es muy interesante ver en esos lugares de Europa que muchas de las vocaciones, sobre todo recientes, plantean su entrada al monasterio en términos de yo no le encontraba sabor, no le encontraba sentido, no le encontraba propósito a mi vida. Y me preguntaba, ¿la vida es esto? ¿Es solamente esto? ¿Esto es todo? Esa persona, las personas, hombres o mujeres, que se hacen esa clase de preguntas, ¿qué es lo que se están preguntando en el fondo? Lo que se están preguntando es, ¿hay alguna manera de salirse de esa rueda? La rueda de producir, consumir y entretenerse. Hacer plata para comprar lo que me dice el televisor que compre, para gastarme en vacaciones, para vivir endeudados. Hay una cantidad de gente que está viviendo realmente a crédito. Están viviendo endeudados, en unas deudas absurdas. En algunos lugares de Colombia estamos encontrando el caso de personas que no tienen casi para comer, pero eso sí tienen un televisor casi de última generación. Jóvenes que no tienen un empleo estable, pero sí tienen un celular de muy buena calidad y de lo que se llama alta gama. Entonces, a través de ese consumismo y a través de esa dependencia del entretenimiento, intentamos apaciguar el deseo de novedad y el deseo de hallarle un propósito a la vida. Pero ese contentillo, ese simulacro, ese placebo no tiene suficiente fuerza. Y por eso muchas personas se están derrumbando, simplemente no le ven más propósito a la vida. ¿Cuál es el país con mayor índice de suicidios? Uno podría pensar que tal vez es un país que esté pasando por una situación desesperada. Uno pensaría Yemen, uno pensaría Somalia, Etiopía, ahora mismo Venezuela está en una situación desesperada. Pero no son esos países de máxima pobreza los que tienen las mayores tasas de suicidio. Para sorpresa mía, por lo menos, en el año 2016, seguramente para el 2017 también, el país con mayor tasa de suicidios, o sea, porcentaje de personas que buscan ese camino, que siguen ese camino, o por lo menos lo intentan, ese país es Nueva Zelanda. Y resulta que Nueva Zelanda está clasificado como un país del primer mundo. Es un país que pertenece a la Commonwealth, es decir, pertenece a esa asociación de naciones vinculadas a lo que fue el Imperio Británico, con cantidad de ventajas, con gente muy saludable, con unos paisajes espectaculares, con un nivel de salud muy alto, con una capacidad de educación muy grande, con un régimen de libertades que muchos en nuestros países llamarían el paraíso, para hombres, para mujeres, pero la gente se está suicidando en cantidad. Tanto que el gobierno está invirtiendo millones de dólares en programas para prevenir y para frenar el suicidio. Ya no saben qué hacer.
se está matando la gente. ¿Por qué se matan? Porque sienten que su vida es estéril. Ya han dado muchísimas vueltas en el producir, consumir y entretenerse. No han encontrado un verdadero sabor, no ven un verdadero propósito. Otras personas no llegan a ese camino, a esa decisión extrema y fatal, pero en cambio toman otro tipo de decisiones que son, diría uno, absurdas, buscando precisamente algún género de novedad. Esta especie de epidemia de deportes extremos que encontramos en muchos sitios tiene que ver con eso. Es el afán de experimentar algo. Hablaba el otro día con este querido sacerdote español que estuvo por aquí, se llama Crisanto, ¿es? Sí. El querido padre Crisanto, y le comentaba pues de mis experiencias de servicio de evangelización en España y cómo hay una gran cantidad de programas de televisión en España que hablan de cosas extremas. Usualmente son periodistas de ahí mismo, de España, que van a lugares exóticos para mostrarle al gran público cosas que son absolutamente inusuales. Entonces, por ejemplo, ¿qué comen en algunos lugares de China? Entonces comen alacranes, comen alas de cucaracha, comen no sé cuántas cosas. Entonces mostrar cosas extremas, y eso la gente lo ve. Es producto visual que se consume masivamente, porque se busca, aunque sea de una manera vicaria, se intenta experimentar esa clase de cosas. Lo mismo esos deportes como ese tirarse desde un puente. Vamos a tirarnos del puente. La cantidad de gente que se ha matado en eso porque falló el cálculo, falló la cuerda, falló. Y lo único que hacen los demás es filmarlos. Todo queda debidamente filmado. Entonces, hace poco salió en las noticias el caso de una pareja que estaban haciendo, eso lo llaman en español, lo llaman puenting. Palabra ahí como revuelta entre español e inglés. Puenting, tirarse así de un puente. Y resulta que una pareja en Rusia estaba haciendo ese puenting, tirándose los dos, pero midieron mal, los organizadores o los dueños de eso midieron mal, y resulta que la cuerda estaba demasiado larga, de manera que se estrellaron. ¿Se estrellaron contra qué? Como el río estaba congelado, pues se dieron el golpazo brutal con fracturas y de todo, porque se dieron contra el hielo. Y esa es la gente buscando ¿qué? Experiencias extremas, máxima velocidad, máxima fuerza. Otras personas intentan otro tipo de cambios extremos, por ejemplo con su propio cuerpo. Es lo que llaman las modificaciones corporales. Entonces hay personas que empiezan por meterse un arete chiquito y luego van agrandando con otro arete más grande y van produciéndose una especie de huecos, a veces de varios centímetros. Las orejas les quedan con varios centímetros, se llenan de tatuajes, se rapan, se mutilan, se hacen cortadas. Es un afán de buscar algo que sea nuevo, algo que te haga sentir distinto. Otras personas no desfiguran así su cuerpo, pero entonces sí tienen una obsesión por lograr un cuerpo perfecto, porque nadie está contento con su cuerpo. Entonces lograr el cuerpo perfecto requiere muchas operaciones, especialmente en las mujeres. Me impactó mucho, y esto que les voy a contar sucedió hace varios años en la ciudad de Cali, en Colombia. Un fraile de nuestra comunidad que trabajaba allá me comentaba con tristeza lo que él veía en las familias de allá de Cali. Según él, era ya un fenómeno muy frecuente, que las niñas, pues cuando llegan a sus 15 años, usualmente se les da algún tipo de regalo, fiesta, paseo, algo. Pues una gran parte de las niñas caleñas, cuando llegan a esa edad, su regalo es una operación estética, para que le agranden el busto, para que le agranden la cola, para que no sé qué. Es decir, están descontentas. Cuando tú te pones a pensar, una niña de 15 años que ya está insatisfecha con su cuerpo y que ya quiere tener otro cuerpo. Yo creo que mi país debe ser de los que tiene el peor o uno de los peores índices de muertes en operaciones estéticas. De manera que si se van a poner bonitas con una operación, no vayan a Colombia, por favor. Porque resulta que se ha vuelto un negocio eso de los cirujanos que hacen las cosas improvisadas o como aficionados. El nombre que se utiliza en mi país es teguas.
Un tegua es una persona que no tiene verdadera preparación para algo, pero lo hace. Es uno que ha aprendido sobre la marcha, uno que no tiene verdadera formación. Entonces hay muchas clínicas de cirugía estética en Colombia que son dirigidas por teguas, y la cantidad de muertos. Y luego mira uno las fotos de las personas que han muerto, casi siempre mujeres, repito. Mujeres hermosas, mujeres jóvenes, pero no les bastaba el cuerpo que tenían. Todavía me hacen falta 4 centímetros de busto, todavía me hace falta que me quiten no sé cuántos centímetros en los párpados. Necesito que o me agranden esta oreja o me achiquen esta. Una obsesión por la perfección. ¿Y por qué la gente se obsesiona por esa clase de cosas? Y la lista la podría hacer yo más larga. Muchos desórdenes alimenticios tienen que ver con esto. Muchas dietas extremas tienen que ver con esto. Hay gente que nunca ha podido hacer nada en la vida, nada, no han servido para nada. Y como no han servido para nada, entonces dicen, bueno, voy a servir para algo y toman una decisión extrema. Esa decisión extrema es, por ejemplo, voy a ser vegano. Llámase vegano a un vegetariano, pero vegetariano extremo. ¿En qué consiste el vegetarianismo extremo? En que no se consume absolutamente nada que no sea de origen vegetal. Entonces, por ejemplo, un vegetariano usualmente no tiene problemas en consumir queso. Algunos no tienen problemas en consumir huevos. Pero los veganos nada, todo tiene que ser de origen vegetal. Entonces, personas que tratan de tomar esa clase de decisiones, en el fondo están tratando de trazar una raya en su vida y decir, llegó algo nuevo a mí, empecé a ser vegano a partir de tal momento, empecé mi dieta extrema en tal día. Entonces hay gente que toma dietas extremas, hay gente que toma decisiones extremas. A mí, por ejemplo, me recomendaron la dieta del espárrago. ¿Conocen los espárragos? Claro. ¿En qué consiste la dieta del espárrago? A mí no me funcionó, por lo menos. Creo que eso se nota. La dieta del espárrago consiste en que uno puede comer de todo menos espárragos. Entonces, no funcionó mucho. Bueno, entonces la gente a través de deportes extremos, operaciones estéticas, agrandándose las orejas, haciéndose cortadas, mutilándose. ¿Qué están tratando? Están tratando de decir algo nuevo llegó a mi vida, porque la gente está agotada, está cansada de esa rueda que no para. Producir, consumir y entretenerse, están aburridos de eso. Porque la vida humana debería tener un propósito, debería servir para algo, debería producir algo. ¿Y cuál es la gran promesa de Cristo? En el capítulo 15 de San Juan. Yo os he destinado, es un propósito de Él, es un designio de Él, para que vayáis y deis fruto. Pero si examinamos bien la fecundidad, es propia del ser divino. Por libérrimo designio de Dios, se hizo posible la creación. Dice la Constitución, Lumen Gentium me parece que es. Libérrimo, ese es el superlativo de libre. Por un designio libre sobre toda magnitud de libertad, Dios quiso crear. Y esa creación con toda su exuberancia es ya una primera noticia del Dios que es abundante. Nuestro Dios es abundante y en Génesis capítulo 1 dice, creced, creced y multiplicaos. Nuestro Dios es abundante. Dice Santo Tomás de Aquino al final de la primera parte de la Suma Teológica, dice, ¿por qué quiso Dios que hubiera tantísima variedad en las obras de la naturaleza? Y responde el santo, porque ninguna de ellas podía captar completamente toda su hermosura, toda su sabiduría. En la multiplicidad de las obras tenemos noticia, no la descripción, no el equivalente, no la correspondencia, pero tenemos por lo menos noticia de un Dios que es abundante, abundante en su belleza, abundante en su sabiduría. Dios es el que es fecundo, Dios es el que es abundante, y con esa abundancia quiere también llegar a nosotros,
Por eso cuando nos visita, enviándonos a su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oímos a Cristo que dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante, en abundancia. Nuestro Dios es abundante y por eso la fecundidad, según se muestra en nuestra pizarra, tiene esas dimensiones. Si lo opinamos bien, a cada una de las divinas personas se le puede atribuir un aspecto de fecundidad. El Padre es creador, el Hijo es redentor, el Espíritu Santo es santificador. Y en cada una de esas atribuciones tenemos una huella de abundancia. La creación, las maravillas de la naturaleza. Los números son absolutamente impresionantes. Nosotros vivimos en un vecindario en el universo que se llama la Vía Láctea. ¿Por qué se llama Vía Láctea? ¿Tiene algo que ver con la leche? Exactamente, tiene que ver con la leche. Claro, mucha gente no lo sabe, la Vía Láctea tiene que ver con la leche. En una noche en la que haya muy poca luz artificial, mire usted el cielo y verá que a lo largo de una banda ancha, pero que cubre apenas como una sexta, una séptima parte del cielo, usted ve que la gran mayoría de las estrellas se agrupan en una banda ancha que va de oriente a occidente y que parece como gotas de leche sobre una tela oscura. Por eso se llama Vía Láctea. Esa es nuestra galaxia. ¿Cuántas estrellas puede ver una persona que tenga ojos buenos? O sea que ya eso me excluye, mis ojos son bastante imperfectos. Pero una persona que tenga muy buena vista, pero sin utilizar ningún otro instrumento, en un lugar completamente libre de luz artificial, piense usted, por ejemplo, un desierto de noche, sin luna, ¿cuántas estrellas pueden verse? O sea, lo que vio Abraham, ¿no? Porque Abraham recibió este mandato del Señor: cuenta las estrellas. ¿Cuántas estrellas? La cifra que dicen los que saben, yo no las he contado, pero la cifra que dicen los que saben es un poco más de 5,000 estrellas. Eso es lo que se puede ver. Pero esas no son todas las estrellas que hay ni siquiera en la Vía Láctea. Las cifras de la Vía Láctea están por el orden de los cientos de miles de millones de estrellas. Cientos de miles de millones de estrellas, de las cuales una se llama el Sol. Pero hay, vamos a decir una cifra, 100,000 millones de soles en esta galaxia. ¿Y cuántas galaxias tiene el universo? La última cifra que conozco es del orden de 100,000 millones de galaxias, cada una de las cuales puede tener un promedio de 100,000 millones de estrellas. Ese es el universo en el que estamos. Bueno, entonces quedémonos en este planeta. ¿Cuánto conocemos de este planeta? Muchos consideran que después de siglos de estudiar la naturaleza, no llegamos a conocer sino entre un 20 y un 30% de todas las especies que hay. ¿Cuánto nos falta por conocer de este planeta? Entre un 20 y un 30%. Con todo tipo de realidades exóticas, maravillosas, fascinantes. El mundo de la ciencia, por eso es tan atractivo. Piensa, por ejemplo, en este descubrimiento que es relativamente reciente. Hay un tipo de bacterias que no dependen en absoluto del sol. Antes se creía que toda la vida en la Tierra dependía del sol, por la clorofila y por la síntesis que se hace en las hojas de los árboles y toda aquella historia. Pues no. Resulta que hay bacterias que viven sin oxígeno
y sin sol en las profundidades del océano, sobreviviendo ¿cómo? A base del calor y de unos compuestos químicos de azufre que se encuentran en esas profundidades. Ese tipo de vida que algunos llaman extremofílica. Vida extremofílica es la vida que se encuentra precisamente en situaciones absolutamente extremas. Eso nos habla de la abundancia de la creación. Y si siguiéramos por ahí, podríamos dedicar toda la charla a comentar cosas bellísimas, interesantísimas, fascinantes. Yo conocí a un sacerdote jesuita muy eminente, experto en la Sagrada Escritura, gran conocedor del griego y del hebreo, pero que además sabía muchos otros idiomas, un hombre muy estudioso, muy preparado, que tenía como afición el estudio de las orquídeas. Las orquídeas. Este sacerdote de muy grata memoria para muchos de nosotros en Colombia se llamaba Pedro Ortiz Valdivieso. Bueno, el padre Pedro Ortiz, repito, era experto en Biblia, pero tenía una gran afición por las orquídeas. Alguna vez le escuché, hay más de 5,000 especies de orquídeas estudiadas. 5,000 clases de orquídeas. Ese es un Dios abundante. Las maravillas de Dios. Maravillas. La materia que nosotros conocemos y estudiamos en el bachillerato, en la universidad, es decir, aquello de los electrones y los protones, los neutrones y todas las demás partículas, algunos hablan de la jungla subatómica. Esa materia corresponde a algo así como el 5% del universo visible. El otro 95% está compuesto por cosas que se llaman hoy materia oscura. Oscura quiere decir que no hemos logrado saber qué es. Y energía oscura, que tampoco sabemos qué es. O sea que imagínate la abundancia, la maravilla. Y luego entra por ejemplo al cuerpo humano. ¿Cuál es el dato más sorprendente que puedo decir sobre tu cuerpo? Tu cuerpo tiene algo así como 1 millón de millones de células, o sea, lo que en muchos países se llama un trillón. 1 millón de millones de células tiene tu cuerpo, células humanas. Pero te tengo una noticia, la mayor parte de lo que vive en ti no eres tú. ¿Cómo así? Efectivamente, nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias. Yo sé lo que van a decir, yo me bañé. Mira, las bacterias que tenemos, la inmensa mayoría de esas bacterias viven dentro de nosotros y trabajan con nosotros. ¿En dónde residen? Bueno, pues residen en el intestino. ¿Qué es lo primero que hace una mamá cuando alimenta a su hijo recién nacido? Lo infecta. Efectivamente, el intestino de un recién nacido tiene muy pocas bacterias, muy pocas, pero apenas recibe la leche materna está repleta de bacterias, la gran mayoría de las cuales se quedan en el intestino del bebé. Eso explica por qué la digestión de los bebés es tan complicada y por qué a los bebés toca estarles sacando los gasecitos y darle las palmaditas y todo eso. ¿Por qué? Porque el intestino de estos niños está adaptándose para poder hacer la digestión. Alguien diría, bueno, ¿y qué pasa si no se le infecta con esas bacterias? ¿Qué pasa si nosotros tratamos de mantener limpio el intestino del niño? Resulta que nuestro cuerpo no puede digerir la gran mayoría de las cosas que comemos, no puede digerirlas sin esas bacterias. Es decir, esas bacterias trabajan en nosotros, dentro de nosotros, y con nosotros trabajan, ¿para qué? Trabajan para hacer posible la digestión. Por eso cuando una persona toma antibióticos, tiene muchas complicaciones, porque los antibióticos pues matan muchísimas bacterias.
Y entre las bacterias que matan los antibióticos, matan las bacterias propias del intestino. Pero es que resulta que muchas bacterias son beneficiosas para nosotros. He visto que estos días varias veces me han dado un yogur. Los yogures, la gran mayoría de los yogures ahora son probióticos. ¿Qué quiere decir probiótico? Que tiene bacterias. ¡Ay! Yo comprando bacterias y dándoselas al Padre. Resulta que tu organismo necesita esas bacterias. Las bacterias de los yogures están estudiadas y reguladas, pues si obraron bien los del laboratorio, están estudiadas y reguladas para mejorar tu digestión, porque sin esas bacterias tú no funcionas. Pero ¿cuál es la noticia más sorprendente? La noticia más sorprendente es que tú tienes cerca de 1 trillón de células tuyas, o sea, con ADN humano. Pero tienes alrededor de 9 a 10 trillones de células que son bacterias y virus y otra cantidad de cosas. Eso quiere decir que un ser humano, como cualquiera de nosotros, tiene algo así, o sea, este ser humano que ustedes ven aquí tiene 10 trillones de células, de las cuales 1 es humano y 9 no son humanos. Esas son maravillas de la ciencia, absolutas maravillas. ¿Y qué tal que habláramos del cerebro? ¿Qué tal que habláramos de tantas cosas hermosas? Dios es creador. Creced y multiplicaos. La fecundidad a la que nos llama el Creador es la fecundidad de los hijos. Multiplicaos, hijos. Y por eso, según enseña Santo Tomás de Aquino, es mandato recibido por la especie humana. Según enseña muy bien este santo, la obligación de la multiplicación no es una obligación de cada persona, sino una obligación de la especie. Entonces nosotros, la mayoría de los seres humanos, por lo menos en algunas etapas de la vida, podemos sentir ese impulso de buscar la fecundidad, de buscar los hijos, pero hay que entender, según la enseñanza de Santo Tomás, que el mandato de la multiplicación no necesariamente es para cada persona, sino que es para la especie, pero es un mandato. ¿Cuál es la fecundidad de Cristo? Fecundidad de Cristo son los convertidos, la redención. De manera que, como dice el apóstol San Pablo, Él ha querido ser el primogénito, ¿de qué? De muchos hermanos. ¿Y esos muchos hermanos quiénes somos? Pues nosotros. ¿Y cómo hemos llegado a ser hermanos? Porque hemos tenido un nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces podemos decir que fecundidad del Padre son los hijos y todas las maravillas de la naturaleza. Fecundidad del Hijo son las conversiones y todas las maravillas que suceden precisamente en torno a la conversión. ¿Y cuál será la fecundidad del Espíritu? Pues los santos. Entonces, es aquí, queridas hermanas, es aquí donde se establece el verdadero conflicto, la verdadera guerra. Hay guerra. ¿Cómo es la guerra? El demonio quiere que no haya hijos, que no haya conversiones y que no haya santos. Nosotros a veces vemos esas 3 batallas como separadas, pero para el demonio es una sola batalla. Es la batalla contra Dios. De lo que se trata es de frenar a la Trinidad, de lo que se trata es de hacer fracasar el proyecto de la Trinidad. Que no haya hijos, que la gente se encierre en su egoísmo, que se dediquen todos a tener perritos y gatitos y perritos, y cuando tengan más dinero porque les subieron el sueldo, otro perro. Si les vuelven a subir el sueldo, pues otro gato. Y si les suben todavía más el sueldo,
Un morrocoyo. ¿Qué es eso? Un tipo de tortuga. Bueno, tal vez eso no sea tan atractivo para algunas personas. Entonces, el hecho es... Entonces la gente se encierra en su egoísmo. ¿Es que está mal tener mascotas? No. El problema es que están cambiando hijos por mascotas. Ese es el problema. Y hay toda una campaña para esterilizar a las mujeres. En la India se hicieron campañas de esterilización masiva de mujeres sin avisarles que las iban a esterilizar. Pero claro, como eso causa repulsión, indignación internacional, las nuevas campañas no son así, no son de esterilización biológica ni fisiológica. Las nuevas campañas son psicológicas. Es convencer a la mujer que su vida solo tiene sentido si es profesional. A ver, en unos países dicen profesional, en otros dicen profesionista, me parece. Aquí, ¿cómo dicen? Profesional. Entonces, la gran realización de la mujer es ser profesional. Tu cuerpo es para que lo disfrutes, para que lo conozcas y lo disfrutes. Acuérdate, mujer, que tu capacidad de goce es mayor que la del hombre. Entonces, es encerrar a la mujer en su placer, encerrarla en su carrera, encerrarla en su ascenso, encerrarla en sí misma. Vive para ti, porque tú tienes derecho. Hay campañas publicitarias, varias, que yo haya detectado en estos últimos años, que son campañas completamente dedicadas a eso. Tú tienes derecho. Tú tienes derecho. Entonces, se cumple el propósito del ataque del demonio a la mujer. ¿Por qué el demonio atacó a la mujer? Génesis capítulo 3. ¿Por qué? ¿Por qué va primero donde la mujer? Porque la mujer está en las fuentes de la vida. De lo que se trata es de eso. Es decir, la fecundidad es importante para todo ser humano, pero la fecundidad está especialísimamente vinculada con el ser femenino. Porque todo aquello que es propio de la mujer, lo que hace característico el cuerpo de la mujer, todo tiene que ver con la vida. La forma característica de las caderas de la mujer, ¿de qué depende? De la ubicación de la matriz y de la ubicación de los huesos de la pelvis. La forma característica del busto de la mujer, ¿con qué tiene que ver? Con la alimentación de la prole. Es decir, el cuerpo mismo de la mujer habla de vida, habla de dar vida. Entonces el tema de la fecundidad lo vivimos hombres y mujeres, pero de un modo distinto. Y en muchas ocasiones es mucho más intenso en la mujer. La mujer tiene una fuerza de fecundidad que es impresionante. Ningún movimiento en la iglesia toma fuerza si no lo agarran unas 3, 4 mujeres. Entonces fíjate, por ejemplo, hablemos de un movimiento bastante conocido, creo que querido y respetado por aquí, que es el camino neocatecumenal. ¿Cuándo empezó en serio el camino neocatecumenal? Cuando apareció una mujer que falleció no hace mucho, de nombre Carmen. Y uno mira la historia del camino y con las cualidades o defectos que haya tenido esta mujer, porque todo el mundo habla del temperamento que tenía, con las cualidades o defectos que ella tuviera, ella sentía, esto tiene que crecer, esto tiene que llegar. Ella quería ser fecunda y lo logró en buena parte. Cuando uno oye que en tantos lugares hay comunidades y comunidades y comunidades, eso es ser fecunda. Claro, nosotros los hombres también queremos ser fecundos, pero seamos sinceros, en la iglesia la fecundidad está con la mujer, para bien o para mal. ¿Cómo llegó el evangelio a Europa? A través de la mujer. El apóstol San Pablo pasó a Macedonia guiado por un sueño, ¿no? Pasa a Macedonia y escuchan, esto es, y ayúdanos. Llegó Pablo a Macedonia y allí se encontraron con un grupo de mujeres, y entre ellas había una de nombre Lidia, y esta mujer de nombre Lidia oyó la predicación de Pablo, y yo no sé si es que ella era española, posiblemente era española, había llegado allá. Y entonces esta Macedonia, tal vez era Macedonia, oyó a Pablo y dijo,
este tipo no lo vamos a dejar de volver. Fíjate lo que dice el evangelista Lucas. Y nos obligó a quedarnos en la casa. A mí no me cuesta trabajo imaginarme cómo era Lidia. Bueno, pero ahora, a ver, les voy a preparar algo, pero ustedes se quedan aquí. Y yo me imagino a Pablo diciendo, bueno, vamos a ver, yo pensaba ir a la sinagoga. Tú de sinagogas, nada. Olvídate de sinagogas por ahora. Te tomas este potaje. A ver, siéntate. ¿Cómo dijiste que era tu nombre? Pablo. Ya lo tenía asustado, chiquito. Pero así, con media taza de potaje no vas a evangelizar ni vas a hacer nada. Te lo tomas todo. A ver, tú, tráele otro poco. Yo me imagino. Y así empezó el evangelio. Así llegó el evangelio a Europa. Y eso nos interesa mucho, porque sin la evangelización de Europa no hubiera llegado el evangelio aquí. Así llegó el evangelio a Europa. Pero las mujeres, también nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, que las mujeres también a veces se opusieron. Entonces no me acuerdo en cuál de estas ciudades, si fue Iconio, Listra, Derbe, las mujeres convencieron a los hombres notables del pueblo y dijeron, oye, el tal Pablo ese no nos gusta, no sé si le dejarás predicar allá en tu sinagoga, tú verás lo que haces. Porque como ahora cualquiera hace lo que quiere y tú no haces nada. Esos dichos, claro, cuando uno viaja un poquito, recuerda los dichos de su país y se da cuenta que no son universales, ¿no? En mi país se utiliza un verbo, sobre todo en ciertos sectores, se utiliza un verbo que es muy simpático, el verbo secar. Tú has visto cuando una mata se seca, ¿no? Entonces, cuando una persona es así, hostigante, insistente, dice, pero es que este hombre, o mujer, ¿no? Es que este hombre lo seca a uno. Es secador. Secador quiere decir eso, que insiste hasta que seca. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas de esas mujeres, yo no digo ustedes, esas mujeres de allá. Pero entonces yo me veo aquí en República Dominicana, yo digo, no habrá una mujer, tal vez que haya insistido, en que ese tipo hay que traerlo ahí, porque hay que traerlo, y hasta que lo traigamos y hasta que se tome la sopa y se coma el cabro y hasta que... La mujer tiene una fuerza de vida impresionante, por eso el demonio ataca tanto a la mujer, porque sabe que si la tiene en su poder, esteriliza a la sociedad. Es guerra contra Dios. Y por eso también la conversión de la mujer significa la conversión de la familia, que significa la conversión de la sociedad. Es muy grande, lo que sucede en la mujer es muy grande. Ya les he contado que fueron mujeres las que propagaron la herejía arriana. Este sacerdote empezó con sus historias de que Cristo no era Dios. Cristo es la más eminente de las criaturas, una criatura excelsa, eminente, altísima. Él daba todos los elogios, pero nunca decía de la misma sustancia del Padre, y nunca decía que merece la misma honra que el Padre. Y él se presentaba como el que sí era fiel a la Biblia. O sea que Arrio está bastante cerca al protestantismo en el fondo. ¿Y quiénes propagaron el arrianismo? Un poco de mujeres. Por eso hay que realmente orar mucho por la mujer. Y ustedes sepan que tienen una fuerza vital impresionante. Impresionante. Ha sido así. Esa amiga que yo cito tanto, Catalina de Siena, vivió en una época terrible. Ustedes saben que se presentó el cisma, la división. Había un papa en Roma, había otro papa en Aviñón, 2 papas. No contentos con eso, a comienzos del siglo XV hubo 3 papas.
Es decir, ya era una situación absolutamente caótica. Pero es muy interesante ver que varios de los que ayudaron a mantener a pesar de todo la unidad de la iglesia y a recuperarla, varios fueron discípulos de Catalina. Una mujer, ella murió sin verlo, murió ofreciendo su vida. Esas oraciones de Catalina son dramáticas, dramáticas. En alguna dice ella que eso le da a uno como escalofrío, dice ella: toma mi corazón y estrújalo, que caiga su sangre sobre el rostro de la iglesia y la limpie. Mire la fuerza de amor que tiene esa mujer. Toma mi corazón y estrújalo, y que su sangre lave la cara de la iglesia. El amor de ella por la iglesia era una cosa impresionante. El cisma se produjo en 1378. Ella murió en 1380. ¿Cuándo se acabó el cisma? Se acabó en el año 1417. O sea que siempre alcanzó a durar unos cuantos años. Alcanzó a durar casi 40 años. Pero detrás de la sanación de esa herida espantosa está el ejemplo, el testimonio, la palabra y las oraciones de una mujer. Qué impresionante esa señora. Qué manera de orar. Y consumió toda su vida en 33 años. 33 años, y mire cuánto logró, porque hay esa fecundidad en la mujer, porque hay esa fuerza. Entonces nosotros hemos de pedir esa fecundidad también. Señor, que mi vida tenga propósito, que mi vida tenga sentido. Y por eso una recomendación que yo hago en todas partes, pero sobre todo porque sé de la generosidad con la que Dios ha dotado a la mujer, es: por favor, no desperdicien nada. Nada de lo que hay en ustedes lo desperdicien. ¿A qué me refiero? A que sus dolores, sus enfermedades, sus luchas, todas de por Dios, todas, porque ustedes viven con intensidad. Y por eso hay unas dimensiones de amor tan grandes. Acuérdate que Jesús puso de ejemplo a una mujer. ¿Te acuerdas la pecadora pública aquella en la casa de Simón, el fariseo? Y Jesús la puso, por ejemplo, a ella. Ese es el ejemplo. Jesús dijo: como a esta se le ha perdonado mucho, ama mucho. Ella es la que ama mucho porque tú amas muy poquito. Y puso como primera testigo de la resurrección a una mujer. Es impresionante Jesucristo, que conoce de la generosidad y del valor. Mientras todos los apóstoles estaban por allá encerrados, diciendo: ¿y ahora? ¿Ahora quién sigue? ¿Será que matan primero a Pedro? ¿O a Mateo? ¿O a Tomás? Esto está complicado, vamos a ver qué se hace. No se sabe. Mientras estos estaban encerrados, la otra estaba por la calle. Me voy al sepulcro. Valiente, generosa, entregada. Entonces es muy importante. Hay que entender que la fecundidad no es solo material, la fecundidad también es espiritual. Y cada una de ustedes está llamada a ser madre espiritual. Por eso en muchos monasterios tienen la costumbre de repartir intenciones de oración. En algunos lugares lo hacen el 1 de enero. En otros lugares lo hacen en otras fechas. Aquí, ¿cuándo lo hacen? Ahí está, por el desorden. Pero el desorden no lo produje yo, lo produjo una mujer. Entonces, tienen esa costumbre. Y es muy propio del corazón femenino eso. Yo voy a adoptar. Hay que orar y hay que adoptar. Es necesario que una mujer se compadezca y diga: ese pobre padre, cómo sufre, cómo lo explotan en todas partes. Se supone que debe haber alguna mujer que se compadezca y diga: yo voy a orar por ese pobre padre. La fecundidad es muy importante. Y en términos de vida fraterna, ¿cómo es la fecundidad? La fecundidad en términos de vida fraterna consiste en ayudar a que crezca ese Cristo
que está haciendo su obra en la otra persona. Pero la fecundidad también significa que esto no sea una casa, sino que sea un hogar. Como lo he oído en varios lugares, que sea un Betania, una Betania. Acuérdate que Betania era el lugar donde Jesús se sentía a gusto. Entonces, eso es fecundidad, que esta sea una Betania. ¿Fecundidad qué es? Las penitencias, las oraciones que ustedes ofrecen. Yo creo que debe ser muy grande el júbilo que siente una religiosa cuando lleva mucho tiempo orando por una intención y finalmente se alcanza a ver. No siempre uno ve los frutos, pero a veces se ven. A veces se ven. Y ese júbilo que se siente, gracias Señor porque nos has escuchado. A veces le piden a uno oraciones. Ore por tal sacerdote, está mal, está en este problema, está en esta situación, está en una tentación, está en una crisis. Y usted se pone con ese corazón generoso, usted como que adopta a esa persona y usted dice: Jesús, no es posible que esta historia acabe mal. Glorifícate, Señor Jesucristo. Y usted adopta a esa persona y le envía esa fuerza de su oración. Y el Señor responde por los enfermos, por los misioneros. Pero no cabe duda que la principal necesidad está siempre en los pastores nuestros. El Papa, los obispos y los sacerdotes. Y detrás de ellos, claro, obviamente los seminaristas que van en ese camino de formación. Otra forma de fecundidad, y con esto creo que terminamos nuestra reflexión. Otra forma de fecundidad es las vocaciones. Es necesario saber que las vocaciones, ya lo he dicho varias veces aquí, las vocaciones no son asunto de una maestra simplemente. A veces somos irresponsables y a veces decimos: bueno, para eso está la maestra, que la maestra haga, que la maestra diga. Y recargamos los hombros de una sola persona. Hay que saber que la comunidad es formadora. Hay que saber que nuestras desobediencias, nuestras torpezas, nuestros maltratos, nuestros antitestimonios se esterilizan. Es muy triste. Yo sé que no toda persona que entra tiene que quedarse hasta la muerte, no. Pero lo digo porque ha pasado en mi comunidad. A veces uno siente: ¿no será que estamos perdiendo algunas vocaciones por nuestra manera de vivir? Es decir, la gente viene tal vez queriendo encontrar como esa vida de unión y comunión en Cristo. Y no cabe duda de que nuestros antitestimonios tienen consecuencias. Yo creo que es bueno que nos hagamos esa pregunta y que entendamos que el cuidado de las vocaciones es de todos. Un acto de rebeldía, un acto de grosería, un acto de displicencia, un acto de desprecio a la autoridad, a las constituciones, eso puede deshacer meses de trabajo en un noviciado. Porque ¿qué sacamos? Que durante el noviciado nos estén hablando que las constituciones, las santas reglas, las santas constituciones, y luego va uno a ver y las constituciones no importan nada en la vida diaria. Eso esteriliza una comunidad. Entonces tenemos que pedir al Señor: no nos dejes caer en la esterilidad. Que cada uno, que cada una sea un mensaje de esperanza, pero eso no es tanto de hablar, eso no es de hablar. Esa es la manera de vivir, la manera de obedecer, la manera de practicar los votos. Es ahí donde se nota. Cada una tiene que convertirse en una razón viva para entregarse a Jesucristo. Debe salir como fruto de este curso y retiro, debe salir de nosotros un propósito muy claro: Señor, quiero ser un motivo vivo para que otras, en el caso de ustedes que son mujeres, para que otras digan: esto vale la pena, voy a entregarme a esto. Ahora, eso no garantiza, porque la vocación la da Dios y cada persona tendrá que hacer su discernimiento. Pero por favor, que no seamos nosotros culpables, que no vayamos a ser culpables de esterilizar un monasterio. Entonces cada una tiene que tomar en serio y decir: esto tiene que ser de todas. Y de esa manera
que florezca este Carmelo, que crezca la gloria de Dios aquí, y que todos viendo ese fuego, como en el Carmelo de Elías, viendo ese fuego digan, Dios está aquí. Fíjate que cuando se produjo esa llamarada, ¿qué dijo la gente? Solo Yahvé es Dios. Reconocieron a Dios en ese fuego. Eso les deseo yo a ustedes, que arda aquí ese fuego santo y que ustedes puedan ser un lugar donde la gente diga, ahora mi fe se afianza, ahora sé que esto tiene sentido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.